Vamos a iniciar entonces por lo que significa gerenciar. Gerenciar es otra cosa a lo que nosotros normalmente pensamos. Habremos podido estar 20 años, 30 años al frente de la organización y aún así no haber realizado en forma lo que significa gerenciar. Gerenciar tiene otras implicaciones de lo que nosotros normalmente creemos. El hecho de haber realizado un plan de negocios, haber tenido un plan de mercadeo o de administrar personal, comprar y vender, eso no significa gerenciar. Gerenciar tiene muchísimo más. Empecemos entonces por 4 capacidades básicas que debe tener todo gerente. En primer lugar, la capacidad de escuchar. Le invitamos a que usted que está escuchando esta grabación sepa que no siempre oír es escuchar. Muchas cosas se le dicen a los gerentes y realmente pocas se le quedan. Nosotros en consultoría durante muchos años hablamos de que los gerentes solamente tenían 2 neuronas en el cerebro unidas por una cuerdita, por supuesto a manera de chiste y muy respetuosamente. Esas 2 neuronas son: una neurona, reducción del costo; otra neurona, incremento de la rentabilidad; cuerdita, el flujo de caja. Y que si uno le hablaba a un gerente por fuera de esas 2 neuronas y esas cuerditas, realmente era poco lo que se le iba a quedar. Eso no lo decíamos porque sí ni por ser irrespetuosos, sino porque era la realidad que nos encontrábamos a la hora de hablar con todo gerente y de percibir cuáles eran sus posibilidades, sus prioridades a la hora de contratar un servicio de consultoría. Entonces, si nosotros no le hablábamos de reducir costos o de incrementar rentabilidades, pues finalmente no nos iban a escuchar. El otro elemento es entender. El que se mete a hacer empresa a veces se mete como un caballo cochero con un enfoque demasiado cerrado y no le pone atención a su entorno ni a lo que sucede con los mercados, el mercadeo y las personas, los productos y servicios, la ciencia y la tecnología. Y si no lo entiende, realmente muy poco gerente es de su organización. No importa que su empresa sea un punto de venta en mitad de un centro comercial. Es necesario entender estas cosas, entender cómo funcionan las empresas y cómo todos los procesos que realizamos son necesarios para las empresas. Para seguir con la línea de la E, aquí debemos haber puesto planear, pero en realidad es elaborar un plan. Elaborar un plan que implique todo aquello que escuchó y entendió, no simplemente lo que pensó. Por eso nosotros no le pusimos solo pensar. Y que ahí es donde realmente se ve la capacidad gerencial en cuanto puede crear estrategias que lleven a su organización a ser exitosas. Si eso no existe, entonces no se está haciendo realmente una gerencia. Y finalmente ejecutar aquello que planeó, pero ejecutar con una flexibilidad estratégica que le permita irse acomodando a los cambios de realidad en el entorno. Dicho esto, entonces vamos a ver cuáles son esas 4 dimensiones que son necesarias para ejecutar un proceso de gerencia como debe ser. La primera dimensión es la de liderar. Mucho se habla de liderar, hay demasiada teoría sobre liderar y hay tanta que nos perdemos en los ideales y llegamos a volver malo lo que no lo es y a volver relativamente ilustroso o deseable aquello que tampoco lo es. Luego generar, esa generación, nosotros como gerentes hemos perdido la parametrización de esa generación y nos quedamos en las tareas de administrar y dirigir y a veces nos olvidamos de las otras 2. Pero vamos a ver cada una en lo que significa sus alcances y lo que determina en términos de la actividad de gerenciar. La primera, liderar. ¿Qué hace un líder? Debemos distinguir un líder natural de un líder corporativo. ¿Cómo así que es diferente? Sí es diferente. Porque una cosa es que usted asuma la tarea de liderar dentro de una organización con lo que eso implica y otra cosa es el desarrollo de habilidades naturales para el liderazgo. Liderar tiene una condición sine qua non sin la cual no se es un líder y se tienen seguidores convencidos. Ese seguidor convencido no necesariamente es un empleado o un colaborador, sino que es una persona en la que para ella el líder tiene una alta credibilidad y decide seguirla y ejecutar lo que este líder le indica por su propia voluntad. Esta persona nos entrega su vida para que nosotros la orientemos. Eso es una diferencia grande con lo corporativo. En lo corporativo las personas entran a ser parte de equipos con tareas específicas, con compromisos específicos y que en realidad no es que estén necesitando un líder, aunque el líder sí se necesita porque debe mostrar un camino, pero que estas personas cumpliendo con lo que deben cumplir con unos estándares de alta calidad simplemente están desarrollando su trabajo como debe ser. Ahí la figura del líder se tiene que revisar, sobre todo porque hemos vuelto satánico el concepto de ser el jefe y lo hemos puesto como lo contrario de ser el líder y no es así. Primero se debe iniciar por aprender a ser un buen jefe y ese buen jefe finalmente vendrá a convertirse en un líder en la medida que siendo buen jefe puede generar sentido de pertenencia, compromiso y mucha confianza en su personal y su personal va a decidir seguirlo por su propia voluntad. Significa esto que el primer paso para ser un buen líder dentro de una organización es aprender a ser primero un buen jefe. El jefe no es el contrario del líder. Un buen jefe tiene muchas características del líder, aunque no tenga en sí mismo aquellas competencias que implica el liderazgo natural.
Liderar también significa visualizar, ver hacia dónde vamos, mostrar el camino y mostrar el objetivo. El tener esa visión y luego aprenderla a comunicar son los primeros pasos de un líder. Y luego viene el tercer paso, que es trascendental a la hora de configurarse un verdadero liderazgo, y es inspirar. No hay líder si no hay inspiración, porque una cosa son las estructuras jerárquicas en las cuales las personas por un contrato laboral se comprometen a seguir las instrucciones de un jefe y que esas instrucciones van hacia objetivos corporativos para los cuales debemos sumar las energías de las personas y llevar a toda la organización hacia allá. Y otra cosa es que la persona del líder me inspire el sentido de pertenencia y la confianza para que yo como individuo, sujeto, gregario, colaborador, decida entregarle mi vida y mis esfuerzos para que ese líder me ayude a llegar al cumplimiento de esos objetivos corporativos. Lo que nos lleva al cuarto elemento de liderar, movilizar, porque no basta con visualizar, no basta con comunicar ni inspirar si las cosas no se mueven. Si nosotros pudimos comprometer a la gente y realizar ese proceso de liderazgo dentro de la organización, entonces por su propia voluntad, con su propia energía, las personas en un circuito colaborativo y sinérgico se van a movilizar en la ejecución de las actividades necesarias para llegar al cumplimiento de esos objetivos. El otro elemento es generar. Se nos olvida que no hay gerencia si no hay generación. Diferente gerenciar de administrar, enseguida lo vamos a ver, pero es porque esta generación deben ser habilidades específicas del gerente. La primera habilidad debe ser la de pensar desde una metodología prospectiva lo que es el futuro deseable y posible para su organización. Ese ejercicio no es del día a día, ese ejercicio es de una proyección en el tiempo, que nosotros debemos construir ese escenario para luego llevar la organización hacia allá. Eso es una habilidad gerencial, que si usted no la tiene, entonces usted no está gerenciando. Construir la rentabilidad, aquí nosotros nos distanciamos del proceso de simplemente comprar y simplemente vender, porque vender nunca puede ser el objetivo debe ser construir rentabilidad. Si usted tiene en su cabeza que el objetivo de las ventas es vender, está perdido, porque no va a lograr los objetivos reales de una organización. La rentabilidad no es lo mismo que las ventas. Rentabilidad es todo lo que queda después del ejercicio de servicio al cliente y ventas, después de haber sacado los costos, después de haber pagado los impuestos. Eso es rentabilidad. Pero a veces nosotros, por el afán de vender, sacrificamos aquello por lo cual en realidad deberíamos estar trabajando. Sacrificamos la rentabilidad. Luego, construir conocimiento debe ser otra de esas habilidades del gerente. No basta con que nosotros medio entendamos del negocio, y eso que con la garantía que si usted solamente compra y vende, entonces usted realmente no entiende el negocio. Nosotros tenemos que aprender a generar conocimiento en ese sector del mercado que escogimos para construir nuestro negocio, porque en la generación de conocimiento está el desarrollo de estrategias, que significa por una parte la diferenciación y por otra parte el entender cómo los clientes se van a quedar con nosotros y cómo nosotros podemos hacer felices a esos clientes. Construir conocimiento entonces desde los procesos o los procedimientos y las puestas en los mercados con productos y servicios debe ser otra habilidad del gerente, y para eso no hay sino otras tres palabras que son ciencia, tecnología e innovación. Generación de conocimiento. Construir relaciones es otra de esas habilidades que son imprescindibles. Una empresa, una organización es un ente vivo que está en un escenario vivo que se llama los mercados, y en esos mercados se pueden convertir o en un obstáculo o en un aliado las diferentes relaciones que tengamos con los diferentes elementos que hay dentro de esos mercados, de esos stakeholders, de esos grupos de interés. Debemos aprender a construir esas relaciones, porque en esas relaciones están las posibilidades de crecimiento o no crecimiento de la organización. Y con todo lo anterior, la habilidad más importante del gerente es aprender a construir futuro. El futuro no está predeterminado, el futuro es lo que nosotros hagamos de él con las actividades que hacemos cada día. Nosotros como gerentes debemos tener la mirada de corto, mediano y largo plazo, pero también debemos tener una mirada de pensamiento a lo profundo, que significa la esencia de las cosas, de pensamiento a lo ancho, que significan las operaciones, y de pensamiento a lo largo, que significa el impacto futuro de nuestras organizaciones. Entonces ahí, si nosotros no aprendemos a construir futuro, entonces en realidad no estamos gerenciando. La otra dimensión de gerenciar es la administración. Aquí es donde nosotros nos enredamos, porque pensamos que gerenciar es administrar, y no es así. Gerenciar entonces tiene un primer elemento de liderar, un segundo elemento de generar. Si no hay esas dos, no hay gerencia, pero lo que encontramos lo más común es que los que están al frente de las organizaciones se dediquen a administrar y a dirigir. En un primer escenario, administrar con una estructura mental que se llama el PHBA, que eso
pues traduce diferentes cosas según el que lo lea, pero esto es el ciclo de Deming. Para nosotros es planear, hacer, verificar y ajustar, ¿sí? Ajustar eso que se planeó. Eso se convierte en el diario, en un modelo de pensamiento del administrador. ¿Qué es lo que hace el administrador? Le da estructura a la organización, la desarrolla, trabaja con las normas, sobre todo normas de gobierno, normas fiscales, dinamiza los procesos en la organización, controla la ejecución, la evalúa y establece políticas dentro de la organización. Eso es la acción de administrar. Pero mire que dentro de esto que dijimos administrar, todo se hace en el momento presente, diferente de generar, que la mayoría se hace en el momento futuro. Sin embargo, aquí nosotros nos enredamos y empezamos a ver en gerentes que su día a día se da solamente en administrar o se da solamente en dirigir. ¿Y qué es lo que dirigimos? El desarrollo de la cultura de la organización, las estructuras de la organización, dirigimos cómo deben ser hechas. El dirigir es la ejecución paso a paso con su control y su evaluación. Entonces dirigimos instalación de tecnología, dirigimos la administración, que esta administración es diferente de la anterior, porque esta administración es simplemente la puesta en su sitio de cada uno de los procesos y los procedimientos. Dirigimos las finanzas, tanto del dinero flotante por fuera de la organización, que eso es lo que en realidad se llama finanzas, o de los movimientos del dinero dentro de la organización, a eso le llamamos contabilidad. Dirigimos el personal con sus criterios de evaluación y desempeño, engagement, eso hay mucha tela que cortar en términos de personal. Dirigimos la producción y la logística, el mercadeo y las comunicaciones, las ventas y el servicio al cliente, la investigación, el desarrollo y la innovación. Bajo el entendido de que dirigir es entonces solamente la coordinación de la ejecución. Tenemos entonces las 4 dimensiones de la gerencia. Liderar, se tiene que evaluar realmente si está liderando su organización en los términos que se los propusimos. Generar, que realmente esta es la que sentimos, hay un vacío grande en la microempresa y en los micronegocios en nuestro país. Administrar, que es poner en orden la casa en un ciclo de PHBA. Y luego dirigir, que dirigir es controlar la ejecución de los procesos. Dicho esto, entonces vamos avanzando en lo que significa nuestro proceso de autoformación como gerentes. Esperamos que usted cada día empiece a analizar cada uno de estos puntos y empiece a construirse buscando la información para llegar a ser los gerentes que deseamos ser.